Por lo pronto, ¿qué tal si pasamos a hablar de una de las noticias del momento en la actualidad nacional? Y tiene que ver con la constituyente que propuso el gobierno y de la que tanto se ha hablado. El nuevo ministro del Interior anoche confirmó que esta se va a buscar mediante consensos, pues el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a este tema. ¿Qué tal si vamos parte por parte? Y comenzamos con lo que dijo el mandatario. Primero, que una constituyente es el poder constituyente y el acuerdo nacional sobre los temas. Propongo: 1. Garantía inmediata al derecho universal a la educación, la salud y las pensiones. 2. Nuevo ordenamiento territorial. 3. El desarrollo económico y social de los territorios excluidos. 4. La reforma agraria. 5. La adaptación a la crisis climática. 6. La reforma a la justicia. 7. La reforma política. 8. El impacto por una economía productiva. 9. La verdad judicial y el perdón social para una paz definitiva. Sin duda alguna, la noticia del momento y una noticia que genera muchas dudas. Esta propuesta que ayer lanzó en firme el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Y es que el gobierno del presidente Petro le apuesta a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, bienvenido a Noticias RCN. Buenas tardes. Johanna, muy buenas tardes. Un saludo especial a todos ustedes y a los televidentes. Gracias por acompañarnos, ministro. La duda que hoy tienen muchos sectores es si es oportuno embarcarse en una Asamblea Nacional Constituyente en este momento que vive el país. Antes que Asamblea Nacional Constituyente, Johanna, hay que pensar en acuerdo nacional. Hay que pensar en la implementación del acuerdo de paz. A eso vine al Ministerio del Interior, a impulsar un diálogo nacional. Vamos a hablar con todos los sectores, empresarios, partidos políticos, expresidentes, Congreso, altas cortes, para ver si logramos definir si hay unas reformas que podamos impulsar, que se necesitan en el país. Y si definimos finalmente que son necesarias esas reformas y hay un mínimo consenso, ahí sí mirar el procedimiento que se utilizaría para hacer esas reformas. Y el procedimiento de la constituyente es uno de los tantos que contempla la Constitución del 91 y yo creo que no hay que descartarlo porque sería eventualmente una constituyente ajustada a la Constitución, fruto de un acuerdo nacional y que se enmarcaría dentro de un acuerdo nacional para que podamos superar la polarización que está viviendo Colombia. Ministro, usted habla de ese gran acuerdo nacional, sentarse una mesa y la conversación en diferentes sectores. Bienvenido ese acuerdo nacional. También habla de la Constitución del 91. Aquí le pregunto, ¿no es mejor aplicar la Constitución del 91 y ejecutar? Bueno, eso lo han dicho durante toda la mañana de hoy, desde el presidente de la Corte Constitucional, los gremios, líderes políticos, los mismos congresistas. Ministro. Hay que hacer las dos cosas. Hay que ejecutar la Constitución del 91, que no se ha ejecutado, imagínense, después de 33 años, Johanna. Y segundo, hay que mirar cuáles son las reformas que hay que hacer. Es que la Constitución del 91 no es intocable. Y nosotros no estamos hablando de un cambio de la Constitución del 91. Yo soy el más ferviente admirador de la Constitución del 91. Crecí con la Constitución del 91. Toda obra humana no es perfecta, necesita ajustes. Ahí hay unos temas que se pueden estudiar, que se pueden explorar con calma. Dialoguemos a ver si esa es una posibilidad, o es un referendo, o es una reforma por el Congreso, pero en cualquier caso, que sea fruto de un acuerdo nacional y que sean unas reformas institucionales que, Johanna, desde hace tiempo muchos sectores políticos del país han venido diciendo que necesita Colombia. La pregunta que nos hacemos es entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Es decir, usted lo van a posesionar como nuevo ministro y ¿cuál va a ser su primera acción? ¿Asamblea, acuerdo o reformas en el Congreso? Es que lo uno no es excluyente con lo otro. El poder constituyente, Johanna, no es nada distinto que la expresión de la ciudadanía en las calles. Hay poder constituyente en las manifestaciones que se hicieron contra el gobierno Petro hace unos meses, en las que se hicieron a favor. Entonces, lo primero en lo que vamos a trabajar, y es el mandato que tengo del presidente Petro, son dos los mandatos. El primero, implementar el acuerdo de paz en estos 2 años, recuperar el tiempo perdido, y vamos a trabajar intensamente en eso con las comunidades, especialmente para consolidar la paz territorial. Y segundo,
comenzar una ronda de diálogo sin afanes, sin fechas fatales, sin imposiciones del gobierno. Las reformas no pueden ser impuestas de un sector a otro. Vamos a dialogar con todos los sectores políticos, con las Cortes, con el Congreso, para mirar si efectivamente se puede construir un consenso alrededor de unas reformas esenciales para el país. Ministro, hace apenas unas semanas usted se mostraba reacio frente a una constituyente y tengo que preguntarle, ¿qué lo hizo cambiar de opinión? No, no es la primera que me pregunta. No cambié para nada de opinión. Pareciera. Johanna, yo dije hace unas semanas exactamente lo mismo que estoy diciendo hoy, que una constituyente no es viable si no hay un acuerdo nacional y que hablar de constituyente sin acuerdo nacional no era lo que le convenía al país y no iba a pasar nada con eso, y que la reelección era imposible en Colombia, y sigo pensando lo mismo. La reelección no es posible, no es viable en Colombia. Yo soy el más firme crítico de la figura de la reelección presidencial y lo he demostrado en mi vida pública. Entonces, ahí no hay ningún cambio de opinión, es simplemente que la posibilidad no se puede descartar de una constituyente siempre y cuando sea fruto de un acuerdo nacional, que era lo que no se planteaba hace unas semanas. Ya para terminar, ministro, por ejemplo, si de llegar a avanzar en estos 2 años la propuesta que ustedes hacen de una asamblea, ¿esto amarraría automáticamente al siguiente gobierno si el próximo presidente no esté de acuerdo con una constituyente? Eso es lo que tiene que definir el acuerdo nacional, por eso es tan importante el acuerdo. Johanna, en 1989 el presidente Barco inició un proceso preconstituyente y lo culminó y lo remató el expresidente Gaviria en el 91 con la constituyente. Una transición entre los dos gobiernos se pudo hacer. Será el ritmo de las conversaciones y si se puede llegar a unos mínimos consensos, que yo quiero ser optimista y hay que intentarlo. Pues, ministro, gracias por habernos acompañado y le reitero ese mensaje. Es necesario ese gran acuerdo nacional, escuchar todas las voces en este momento que atraviesa el país. Buenas tardes. Buenas tardes, Johanna, un saludo muy especial y muchas gracias. Bueno, por supuesto que el anuncio ha generado respuestas desde diversos sectores. Como corresponde, reunimos las reacciones de los diferentes partidos. La mayoría coincide en que es necesario buscar un consenso. Todo el mundo tiene voz en Noticias RCN. Hablamos con integrantes de diferentes sectores políticos para conocer su postura frente al acuerdo que propone el gobierno para buscar una Asamblea Nacional Constituyente. Desde el Pacto Histórico Partido de Gobierno destacan la importancia de buscar consensos en torno a la propuesta. Esta decisión será resultado de ese proceso de diálogo con estas distintas fuerzas políticas y sociales de nuestro país y no se haría en todo caso sino después del 2026, lo que descarta de tajo cualquier posibilidad de reelección. Si hay un proceso constituyente hay que escucharlos, como nos escucharon en 1990, cuando los estudiantes se tomaron las calles. Vamos a ver qué dicen los ciudadanos. Hay que consultar a los ciudadanos, hay que escuchar a la gente de la calle. Entre tanto, para sectores políticos de centro, la propuesta, si no logra confianza, podría ser un proceso fallido. El gobierno tiene que entender que esto ha sorprendido a buena parte de la comunidad y si no se logra esa confianza, este esfuerzo puede resultar fallido. Y eso lo único que va a lograr es aumentar la polarización, la inconformidad, el malestar, y el gobierno, que no ha estado a la altura de lo que dijo que prometía, pues diluir la responsabilidad que tiene. Pero también hay voces que se oponen tajantemente a la idea de una constituyente. ¿Cuáles son las normas de la actual Constitución que hay que cambiar? ¿Y para qué? Entramos en esa bataola y en esa vaca loca, pero no nos hemos hecho la pregunta elemental. ¿Para qué es? Expresidente Iván Duque. El tal acuerdo nacional es una fachada para provocar una ruptura institucional. Ese proceso generará incertidumbre, desconfianza y fragilidad institucional. Ya oímos la voz del gobierno con el ministro del Interior, también las reacciones desde distintos sectores políticos. Abordemos ahora los pronunciamientos en la rama judicial, que vienen desde la Corte Constitucional y su presidente. ¿Qué tuvo que decir al respecto? Aquí nos ponemos al día. La Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino al revés, un texto rígido con muy relativas flexibilidades, que precisa de muy meticulosos
y exigentes requisitos de variación y cambio. Así, en medio de la conmemoración de los 33 años de la Constitución Política del 91, el presidente de la Corte Constitucional se refirió a la iniciativa del Ejecutivo sobre la Constituyente. Me pregunto, ¿cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991? El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tampoco ve conveniente la propuesta. Colombia no necesita de otros instrumentos. Esta Constitución suficiente es para el ejercicio de los derechos. Que hay todavía mucho por hacer, es una magnífica Constitución, fruto de una constituyente popular del año 90 y por lo tanto, por ahora, sigamos con ella, afiancémosla. El designado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que si se logra un consenso de todos los sectores para una constituyente, esta se realizaría bajo los parámetros de la Constitución. Y como la economía todo lo siente, pues también buscamos a los gremios. Varios dirigentes empresariales ya se pronunciaron. Es hasta incongruente que el nuevo ministro del Interior venga ahora a decir que se va a buscar un acuerdo nacional para convocar una asamblea constituyente, cuando el mismo gobierno del cual él hará parte en unos días, desde hace 2 años que inició este gobierno, viene hablando de acuerdos nacionales y hasta la fecha muy poquito o nada de eso se ha visto. Es un cambio radical que nos sorprende mucho y genera confusión, como genera confusión lo que él dice versus lo que dice el presidente Petro, que es totalmente diferente. Esto lo que está mostrando es que estamos en una improvisación política todos los días,